Bueno, queridos hermanos, vamos a disponernos en este momento para escuchar las 7 palabras que Jesús nos dice a cada uno de nosotros hoy desde la cruz. Supliquémosle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos, que cada palabra que se medite en esta tarde la recibamos nosotros con amor, la recibamos nosotros como respuesta que necesitamos para nuestras vidas. Hoy vamos a invitar a 7 hermanos nuestros de nuestra comunidad que a través en 5 minutos van a compartirnos la meditación de cada una de estas palabras. Los invitamos a hablar con la voz del Espíritu, a hablar fuertemente, que cada uno de nosotros escuche la voz del Señor por medio de la voz de ustedes. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Invitamos a Fabiola Benner. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí. Y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suertes sobre ellos. El pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se burlaban diciendo a otros salvó, sálvense a sí mismos, si es el Mesías de Dios, el elegido. Y le encarnecían también los soldados que se acercaban a él, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él: este es el rey de los judíos. Reflexión. Jesús, al pasar por tantas ignominias, acusado, juzgado, azotado, burlado, escupido, golpeado, condenado a muerte, hecho desnudarse ante una muchedumbre clavado, lo único que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Paradoja de las paradojas. Jesús excusa a sus malhechores, no les desea ningún mal antes de su vida por salvar a la humanidad. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Hermanos, quiero compartir con ustedes un testimonio de mi vida sobre el perdón. Hace algunos años atrás, en menos de un año, mi vida se volteó totalmente. En mi salud, en mi economía, mis amistades. Caminando con los caminos del Señor, sirviéndole, siguiéndole. Pero en menos de un año me encontraron 7 tumores en un páncreas. Me empezaron a hacer tratamientos, pero para la gloria de Dios aquí estoy.
En ese mismo año, la persona que estaba más cerca de mí, como dice uno, el amor eterno, me abandonó. En ese mismo año, en medio de tratamientos, se quemó mi casa. Mis amistades, que decían ser mis amistades, compañeras de servicios, nunca las vi. Nunca las vi en el hospital. Nunca las vi a mi alrededor. Solamente mi familia. Y la persona en que más confiaba no estuvo presente en todo este proceso. Pero los designios de Dios son grandes. Hubo un momento que le dije al Señor, Señor, yo no puedo seguir con esta vida, no tengo fuerzas, estoy cansada, pero si es tu voluntad, tú haz en mí tu voluntad. Desistí de los tratamientos médicos. Le dije al médico, no me los hago más porque me estoy muriendo, me siento peor cada día. Pero le dije igual al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Firmé los documentos con los médicos de desistir de todo tratamiento. Pero lo más grande de todo, que esa persona en que yo confié, como decimos nosotros, el amor de nuestra vida, al poco tiempo se enfermó gravemente. Estaba solo, me llamaron, vivía a mucha distancia de este lugar, a 1 hora, yendo hacia el sur. Pues me tocó a mis hermanos atenderlo, llevarlo a los médicos, llevarlo a las terapias porque le dio un derrame cerebral. Le quedó medio cuerpo paralizado. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo lo perdono. Yo los perdono a todos los que me olvidaron en mi enfermedad. Perdono a esa persona que me dejó. Perdono a todos los que me han hecho daño. Pero cuando vino esta prueba, le pregunté al Señor, Señor, tú lo sabes todo, pero pienso que me estás probando si en verdad yo he perdonado de corazón y no de boca. Cuando estaba ayudando a esta persona en el hospital, me preguntaban, ¿tú eres su esposa? Decía, no, oui. Me dice, no parece, porque lo ayudas y lo tienes con mucho amor. Solamente les decía, es el amor de Dios atender a un necesitado en cualquier parte y en cualquier lugar. Y le doy gracias a Dios por la fortaleza que me ha dado todo este tiempo para seguir adelante en sus caminos. Señor, ayúdanos a entender que a pesar de los que nos pueda hacer otra persona, lo que tú pasaste fue mucho más y no les guardaste rencor, antes bien pediste por ellos. Danos la fortaleza en los momentos de dificultad con otros y la virtud necesaria para darnos cuenta de la magnitud y de nuestras faltas, que podamos levantar nuestras almas a ti y repetir, perdónalos y perdóname. Y le pido perdón a esta comunidad si en un momento les he fallado, si en un momento no les he dado la atención que ustedes necesitan, si quizás he dicho una palabra que les haya ofendido, les pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.
Vamos a abstenernos hoy de los aplausos y vamos a entrar en meditación de cada una de las palabras. Que realmente estas palabras vayan sembrándose en nuestros corazones. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Invitamos a Teodoro González. Buenas tardes. Mi nombre es Teodoro González. La segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate, pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía diciendo, ni tú temes a Dios, en nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una reflexión sobre la segunda palabra. Dimas, el buen ladrón, fue el primero en reclamar públicamente que Jesús es inocente y que es rey. Nos enseña cómo debemos cargar nuestra cruz si hemos hecho algo para merecerlo. Siempre va a haber una cruz en nuestra vida, pero hay diferentes maneras de sobrellevarla. Una, como Jesús, aquel que es inocente y la soporta por amor en silencio, reconociendo en esto la voluntad de Dios. Otra, como el mal ladrón, que no solo se mofaba de Jesús, sino que también tuvo la osadía de pedirle que le quitara la cruz, sabiendo que por sus acciones merecía lo que le pasaba. O como el buen ladrón, que reconoce que merecer la cruz por sus acciones, pero en el fondo es humilde y pide misericordia. Le robó el corazón a Jesús con su arrepentimiento y obtuvo el tesoro de los tesoros. Entrar en el paraíso. 3 maneras de llevar la cruz. Eres libre de escoger tu forma de sobrellevarla. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuántas veces me he quejado de mi cruz? ¿Cuántas veces he huido de la cruz que tú me ofreces como remedio, salvación de mi alma y la de muchas personas más? Solo pienso en el dolor que paso y quiero que me las quite pronto y le pido explicaciones de por qué. Si no puede llevar mi cruz como Jesús, por lo menos reconozco mis errores como el buen ladrón. Y con una santa osadía tornar mi mirada hacia ti y pedirle que solo te acuerdes de mí. No que me quites la cruz, sino que solo te acuerdes de mí, porque pensar en lo bueno que eres, ya para mí es alivio entrar en mis pesares. Quiero compartir una experiencia personal con ustedes que para mí personalmente ha cambiado en mi vida y mi forma de pensar. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Para empezar, mi madre sufrió de depresión maniática por toda su vida. Ahora es mejor conocida como enfermedad bipolar. Y por medio de esa enfermedad, mi familia tomó rumbo de sus propias vidas, fueron formando su propia vida. Mi padre también no pudo soportar la situación más. Él también abandonó nuestro hogar. En ese momento nos encontramos mis 2 hermanos y yo
cuidando por mi madre. En ese entonces tenía más o menos yo 16 años con esa responsabilidad. Pero hace 2 años y medio esta enfermedad se repite otra vez en mi familia. Pero ahora, con nuestro hijo mayor de 27 años. Mi hijo entra en una depresión severa y nos encontraba mi esposa y yo y mi hijo menor luchando para buscarle la ayuda necesaria. La situación se complica porque él es mayor de edad y no reconoce sus problemas, rechaza cualquier ayuda. Hace más o menos en junio pasado mi hijo menor nos comunica a nosotros que él también no aguanta la situación y se nos muda. Eso nos impactó a nosotros muchísimo, porque a mi esposa, a mí, porque mi familia se está separando y yo no quería eso, que pasara lo mismo que pasó con mi madre, con mi padre y mis otros hermanos. Él se marchó. Me encontré una vez desesperándome un poco, me encontraba que no había solución para buscarle la ayuda necesaria para él. No podía hacer nada por él. Y quería que el problema se desapareciera pronto. En una ocasión me encontré yo orando y preguntándole a Dios, ¿no es suficiente sufrimiento? Y reclamándole, primero mi madre toda su vida y ahora mi hijo. El julio pasado mi hijo se encontraba en un episodio bastante fuerte, donde lo encontré una mañana con una mirada profunda en su mente ida, y quería abrazarlo para mostrarle que lo quería ayudar y que lo amaba mucho. Y en cambio lo que recibí fue, puso su mano sobre mi pecho, me rechazó. En ese momento no le dirigí ninguna palabra, pero me sentí inútil porque no podía hacer absolutamente nada por él. Ese día decidí visitar el Santísimo cerca de mi casa porque me sentía muy triste. Me arrodillé frente al Santísimo y en el Santísimo expuesto también se encontraba una foto de la Virgen de Guadalupe, por supuesto Jesús crucificado y la Divina Misericordia. Arrodillado le dije a Dios y a la Virgen, ya no aguanto más este sufrimiento y lo que está sucediendo. Pero mientras contemplaba la foto de la Virgen María y luego a Jesús crucificado, este día sentí algo muy diferente que nunca había sentido antes. Para mí, yo creo que Dios nos habla en el silencio. Y yo creo para mí ese día Él me habló. Mientras contemplaba la foto de la Virgen de Guadalupe, le dije la siguiente: Madrecita, por favor, intercede por la salud de mi hijo. Y sentí que me decía, ¿acaso yo no aguanté todo sufrimiento por mi hijo que lo crucificaban? Todo esto lo aguanté en silencio y sin ningún reproche. También mientras contemplaba el crucifijo, sentí que decía, Jesús, ¿acaso no me glorificaban y me amaban antes? Y luego después me abandonaron, me negaron, me azotaron, me crucificaron. Luego miré la foto de la Divina Misericordia. Me di cuenta que yo no estaba confiando en Dios. Lloré profundamente en ese momento, pero no fue por la cruz que yo cargaba, sino me imaginé qué dolor tan grande pasó la Virgen al ver su hijo
crucificado y nada podía hacer ella. Qué dolor tan fuerte. Te pedí perdón por no tener el valor de cargar mi propia cruz y de no confiar en Él. También me di cuenta que no hay cruz que yo no pueda cargar personalmente en esta tierra, que pueda alcanzar el sufrimiento que pasó la Virgen María y Jesús. Hoy en día no le pido a Dios que me quite las cruces, sino que me acompañe en el caminar diario para que me dé fortaleza para seguir adelante. Jesús y nuestra Madre nos acompaña siempre en nuestros sufrimientos. Dios es siempre misericordioso. Y el Padre San Pío siempre nos ha dicho, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y siempre escuchará tu oración. El sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo, como lo hizo Jesús. Gracias. En este momento los invito a que entremos en un espíritu profundo de oración. Es el Señor quien nos habla a través de su sufrimiento. Cierra tus ojos por un momento. Perdona tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Perdona tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Perdona tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Invitamos a Sara Rueda. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Me tocó la tercera palabra. Mujer,
he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. A mí me parece tan subliminal esta palabra. Pienso que Jesús, a pesar del dolor, del sufrimiento, de todo lo que vivía en ese instante, pensó en nosotros. Yo decía, Dios mío, este sí es Dios, porque lo digo en persona, digo, si fuera yo y alguien estuviera maltratando a mi hijo, yo los cojo y los mato a todos. O sea, es una reacción humana. Pero al igual que María, yo he vivido esa impotencia con una hija, en la cual me ha tocado quedarme callada, agachar la cabeza y aceptar la voluntad de Dios. Mi hija vive en Colombia hace muchos años y a duras penas puedo hablar con ella. Y en el momento más duro de mi vida, le dije, Dios mío, quítame este dolor o quítame la vida. A la semana me di cuenta que estaba embarazada de mi hija y ahí me doy cuenta que un hijo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Pero tenga en cuenta que si usted no tiene hijos ahora, usted es el hijo de alguien. Y ese alguien está dispuesto a dar la vida por usted. A través de María aprendí muchas cosas. Y siempre que rezo, y en estos días se lo explicaba a los niños, les decía, ¿ustedes alguna vez han analizado? Uno siempre dice, Dios te salve María, y uno como a millón, usted lo hace lento, usted dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Yo digo, Señor, es un ser lleno de regalos, de virtudes, de cosas lindas. ¿Por qué no imitarla? Recuerden que María es nuestra madre, nuestra modelo, nuestra maestra. A ella siempre he tratado de imitarla, a pesar de que he vivido cosas muy fuertes en mi vida. Siempre la miro a ella porque sé que ella es el camino más corto para Jesús. Gracias. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Invitamos a José Linares. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Para decirles la verdad, cuando se me dijo que había sido escogido para venir a hablarles hoy, sentí muchos nervios, pero también sentí un gran nudo en la garganta. Esto es por la pequeñez que yo siento de estar aquí junto al Señor en su cruz esta tarde. Y claro, acto seguido después pensé, ¿cuál será la palabra que me tocará? Y la que yo no quería que me tocara, esa fue la que el Señor escogió para mí. Eso es un acto de imprudencia, como pecador que somos, a veces no sabemos lo que es bueno para nosotros. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hacia la hora de nona, exclamó Jesús con voz fuerte diciendo, Eloí, Eloí,
Lama Sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es acaso suficiente, hermanos, que el mismo Dios encarnado, Jesucristo, el Santo de los Santos, sufriera humillaciones inimaginables? No es suficiente que lo insultaran, lo escupieran, quizás hasta enfrente de su propia Santa Madre. ¿Acaso se merecía esto por tanto amarnos? Muchas almas despreciaron al Señor en su pasión. Y con la excepción de Santa María Magdalena y algunos otros, Juan, el apóstol Juan y la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, Él está aquí, solo, hoy en la cruz. Mas en todo ese dolor, en esas palabras que Él pronunció, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se acerca de nuevo a nosotros y se humaniza aún más de lo que se humanizó. Y de esta forma nos dignifica. Esto a pesar de nuestro abandono de Él. Pues lo que muchos opinan que fue un momento de debilidad humana de Jesús, en mi humilde opinión, fue en realidad Jesús orando con nosotros y por nosotros, pensando en nosotros, pensando y sintiendo el abandono y soledad que sentimos cuando pecamos y nos alejamos de Él. Él, el que nunca pecó, se hizo hombre para salvarnos desde nuestra propia condición humana. Los que abandonamos y nos alejamos del Señor somos nosotros, cuando pensamos que podemos servirle a Él y a su vez al demonio. Hace apenas un par de años yo finalizaba una carrera larga de 31 años, llena de sacrificios, peligros para mí y para mi familia. Y después de haber trabajado en varios lugares fuera del país, estaba trabajando en Washington, viviendo en Arlington, Virginia. Mi esposa Patricia y yo íbamos frecuentemente a misa diaria y teníamos una vida muy cercana al Señor. Ya era el tiempo de jubilarme de esa carrera y yo estaba buscando algo en el sector privado que satisfaciera mis ambiciones económicas. Noten que digo mis ambiciones, no mis necesidades. Parte del plan era regresar aquí a nuestro hogar en el sur de la Florida, pero la ambición se convirtió en obsesión y por ahí finalmente encontró el maligno la forma de llegarme. Es que a veces el Señor se vale de muchas cosas, pero también el maligno se vale de nuestra propia fe y nuestras actividades en la fe para llegarnos. El trabajo nuevo que encontré era en Roma, no en Florida, como nos convenía a nosotros. Pero ¿qué católico no quiere vivir en Roma y trabajar en Roma? ¿Recuerdan acaso cuando Jesús fue llevado a la cima de la montaña y mostrado las riquezas del mundo? Mi futuro jefe me llevó a Chicago y me invitó a reunirme con él para la oferta final de trabajo a lo que se llamaba antes la Sears Tower, se llama ahora la Willis Tower. Es un rascacielos inmenso, como de 108 pisos de alto. Es un color negro opaco. Y arriba el edificio tiene 2 antenas gigantes, blancas. Yo diría hasta satánicas en su apariencia. El Señor nos da todas estas señales, nosotros no las queremos ver cuando nos llenamos de avaricia y de tentación. Así que permití que me deslumbraran y se dio el trabajo. Y empezó el sufrimiento. No les niego que fue una gran bendición estar allá en Roma, lo que sueña todo católico, trabajar allá, vivir allá por 60 días casi seguidos. Pero todo ese tiempo yo estaba viajando desde Sudáfrica a toda Europa, y eso suena muy bonito, pero empecé a sentir la presión. Y empecé a sentir y saber que no era donde yo debería de estar. Hasta el final de ese periodo recuerdo, y mi esposa estaba allí conmigo en Roma, que la llamé desde Milán, desde la estación de trenes, y le dije que ya no podía más. Que el estrés y la presión que sentía en mi pecho
era tal que yo pensaba que iba a explotar. Además de las tentaciones que vienen con el sentirse cerca del poder humano, no el del Señor. Obviamente, a pesar de que estábamos rodeados de lugares santos, no había tiempo para eso, ni para mi sanidad diaria, ni las cosas que teníamos aquí en Florida o en Virginia. Y regresé a Florida para encontrarme que mi familia y mi relación estaba alejándose de mi esposa, de mis hijos, porque estaba trabajando todo el tiempo y no podía parar, que me estaban oprimiendo, que me estaban sacando el jugo. En octubre de 2014, mi esposa Patricia va a un chequeo anual para la prevención del cáncer de seno. Allí le dijeron lo que nadie quiere oír, que tenía cáncer. Yo no lo podía creer. Después de todo el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, y sí, éramos gente de fe, ¿sería que a pesar de todo esto, el Señor nos había abandonado? Ella me sorprendió completamente con su valentía, con su fortaleza y fe, y sin pensarlo demasiado dijo que iba a optar por una solución radical y seguir adelante con la ayuda del Señor. Fueron unos 20 días muy largos en los cuales pensé y medité mucho. Durante ese tiempo me di cuenta que yo no iba a estar allí para ella, que yo iba a estar trabajando, viajando, no iba a estar cerca, no le iba a apoyar. Por un lado estaba el dinero, la posición, por otro lado la salud y bienestar del amor de mi vida. La decisión estaba tomada. Un miércoles en noviembre de 2014 sometí mi renuncia a mi jefe. Y aunque estaba preocupado por nuestro futuro financiero y las preocupaciones tontas que uno tiene en la vida, me empezó a invadir una paz increíble. El día siguiente, justo el día después que renuncié, fuimos a su cita médica. Y el cirujano oncólogo, las palabras hacia ella que nunca las olvidaré fueron: ¿quién le dijo a usted que tiene cáncer? Usted no tiene cáncer. Intervención divina, hermanos. Justo el día después de mi renuncia. El Señor es perfecto. A pesar de que yo lo abandoné a Él, Él no me abandonó a mí ni a nosotros. Hermanos y hermanas, como les dije antes, los que abandonamos a Jesucristo con nuestros pecados somos nosotros. Él nunca nos abandona. No abandonemos al Señor. Acompañémoslo en su sufrimiento esta noche y quedémonos con Él siempre. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi alma está sedienta de ti, mi corazón añora tu luz. Dios mío, Dios mío, líbrame del enemigo,
Quinta palabra, tengo sed. Invitamos a Jorge Mutis. Buenas tardes. Yo fui un poco más afortunado que José en cuanto que pude escoger la palabra sobre la que quería reflexionar. Quinta palabra, tengo sed. Han transcurrido más de 2000 años y aún se escucha la voz agonizante de Jesús colgado en el madero de la cruz. Tengo sed. A punto está de concluir el tortuoso camino del Calvario y de sellarse eternamente la nueva alianza con la sangre del Cordero. Ya la vigilia insomne de una tenebrosa noche de angustia e impotencia, pero de incondicional obediencia y abandono a la voluntad de Dios, había transcurrido en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí, con el rostro demudado por el terror y bañado por gruesas gotas de sangre que corrían por el suelo, veía cruzarse por sus ojos, como en una visión apocalíptica, el cruento holocausto de su vida, para dar así cumplimiento cabal de la Escritura. Y todo esto, aparte de los azotes recibidos sin piedad durante su flagelación, del ruido ensordecedor de las atronadoras voces de odio que pedían a gritos la liberación de un impenitente criminal y la condenación de un justo, del peso aplastante de la cruz, de las laceraciones producidas por el sol canicular del mediodía, del polvo, el viento, de la continua e incesante pérdida de sangre, de la deshidratación total de su organismo. Su cuerpo exangüe yacía pegado al rústico madero, sostenido solo por los clavos que traspasaron las palmas de sus sacratísimas manos. Y es allí donde brotaron de sus resquebrajados labios las únicas palabras, la única expresión de dolor físico que el Cordero inmolado pronunciara durante su infame ajusticiamiento. Tengo sed. Manifestación tanto de su naturaleza divina como humana. Su humanidad necesitaba con urgencia apaciguar por unos instantes la sed devoradora que lo consumía. Su divinidad anhelaba con apremio calmar la sed espiritual y consumar de una vez y para siempre la redención de todo el género humano y así dar fin a su misión encomendada por el Padre. Tengo sed es, asimismo, el clamor suplicante de la tierra, arrasada y aniquilada incesantemente por la ambición desmedida de los hombres, que taladran sus entrañas hasta dejarla literalmente vaciada, arruinada. Es el grito suplicante de sus selvas, de sus bosques, convertidos en cenizas, en desiertos, en cementerio de árboles caídos, de esqueletos calcinados por el fuego. Es el vientre del infierno incandescente que arroja sus efluvios de gases azufrados por las grietas como heridas de su suelo. Todo es aridez, destrucción, muerte.
Es el grito suplicante de sus ríos, convertidos en corrientes putrefactas de despojos, de desechos orgánicos, vertederos de basura, campos de exterminio de recursos fluviales y marinos que albergan en sus branquias depósitos de plomo y de mercurio que amenazan no solo la vida de cientos de especies acuáticas, sino también la vida de la especie humana. Es el grito suplicante de sus cielos, cada vez menos azules y visibles, cubiertos por un manto tóxico de gases, un manto gris y taciturno que pareciera alejar cada vez más a Dios del hombre. Esta es la tierra, Señor, que tú creaste. Esta es la tierra que heredaste al hombre, sabia, fecunda y providente. Esta es la tierra, Señor, que nos dejaste para vivir en paz y en armonía, amándonos los unos a los otros. Tengo sed. Es igualmente la desvalida voz suplicante del fruto vivo de la concepción que desde las entrañas de la madre, arrancado cruelmente del preciado cofre de la vida, ve en su muerte prematura frustrado el plan divino. Es, Señor crucificado, el desesperanzado clamor del campesino, del desposeído, del desplazado, del marginado, del que vemos dormir en las aceras, desarrapado, sucio, maloliente, del sin nombre, sin patria, sin familia. Es el llanto desolado de los niños, vulnerados, profanados, explotados, maltratados, del niño que quizá duerme en tu casa, o de los que vemos trabajar como peones con sus ojos cansados y sin brillo en gélidas mañanas o ardientes mediodías. Es la sed del anciano desvalido, a merced del esbirro que lo cuida, de la suerte o de seres desalmados que se olvidan de los surcos sembrados por sus manos. Del abuelo que busca, con sus manos temblorosas y sus ojos nublados por el tiempo, un gesto de amor, una caricia o un llamado de Dios definitivo. Son las voces sedientas de justicia de millares de niñas y mujeres sometidas, sojuzgadas, que ven sus cuerpos virginales mancillados, robada la inocencia de sus almas, ultrajado su honor, su dignidad, esclavizadas, usadas, mutiladas, subastadas, inmoladas. Les son desconocidos o negados sus derechos ante la mirada permisiva y cómplice de líderes y gobernantes y de la sociedad en general, víctimas del machismo ancestral y prepotente, producto de culturas deshumanizantes y decadentes. Permite, Señor crucificado, que calmemos tu sed abrasadora, que acerquemos a tus labios agrietados no el vinagre de nuestro desamor y desvarío, de nuestra ingratitud e hipocresía. Déjanos humedecer tus labios afiebrados con gotas de rocío celestiales. Danos, Señor, te suplicamos, de esa agua viva que ofreciste a la mujer samaritana, que calme para siempre nuestra sed y hazla en nosotros un manantial de vida eterna. El que tenga sed, que venga a mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Señor, perdónanos, vuelve una vez más a redimirnos, aleja para siempre de nuestros corazones el odio, el rencor, el egoísmo, la calumnia, la envidia
que hacen que no reconozcamos tu rostro, Señor, en el hermano. Pasa sembrando, amado jardinero, semillas de amor y de esperanza. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Estamos al Padre Fernando Orejuela. Tal vez esta es una de las palabras que uno podría mirarla y de pronto no identificar algún aspecto de su vida con ella, porque no parece representar algo inmediato, algo concreto, algo real de nuestra vida. Y sin embargo, esta palabra podríamos decir que va siendo la síntesis previa, casi que el epílogo, la parte final de nuestras vidas, la consecuencia lógica, aquello hacia lo que va, hacia lo que se conduce absolutamente todo. Y de alguna manera u otra es también parte de nuestra realización, de nuestra felicidad. Es el anhelo del ser humano que ve su sueño cumplido. El sueño del ser humano de ver que en verdad el esfuerzo ha valido la pena. Es el deseo por alcanzar aquello que es tan luchado, a veces tan sufrido y a veces tan dolido, y que lo vemos como inalcanzable, distante y tal vez imposible. Y que muchísimas veces creemos, al mirarnos a nosotros mismos, que nunca vamos a lograr o que nunca vamos a alcanzar. Tal vez en la gran mayoría de las veces hemos llegado incluso a contentarnos con el fracaso. Y hemos creído que más bien el fracaso es como lo más próximo a nuestras posibilidades inmediatas. Es como si pensáramos, me merezco esto. Es decir, es lo que puedo lograr. E incluso se juntan nuestros miedos, nuestras timideces, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras limitaciones, nuestras torpezas. Todo absolutamente se junta como para verificarnos y confirmarnos y muchas veces llevarnos a pensar, de verdad, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué asumí esto? No fui capaz, no tuve el valor, no tuve la generosidad. Y muchas veces incluso hasta justificadamente quisiéramos poder decir, pero no tuve la culpa yo 100%, no fue mi culpa. Y entonces buscamos recursivamente a quién darle la culpa y por quién declarar que no me fue bien. No porque yo no pudiese, sino porque ese alguien me falló, o esa situación no se dio, o Dios en última instancia no lo quiso. Y finalmente no tener que cargar con la pena y con el sufrimiento de haber llegado al final de aquello en que me han encomendado, de aquello que la vida me ha pedido, no llegar como un perdedor o como un fracasado o como un cobarde. Y sin embargo, la tentación. Ningún ser humano puede vivir incompleto. Ningún ser humano puede vivir insatisfecho. Ningún ser humano puede abandonar aquello que la vida le ha confiado y vivir tranquilo. Ningún ser humano puede estar tranquilo sabiendo que tiene en la vida una grave responsabilidad, que tiene una misión, que tiene que responder, que tiene que pasar algo, que no puede dejar el ciclo abierto, que no puede dejar incompleta su historia, que no puede abandonar simplemente una realidad y vivir como si no importara. Y por eso el ser humano en la gran mayoría de los casos, aunque intenta ser feliz, vuelve una vez más a fracasar en una y otra situación, en una relación, en otra experiencia, y nunca va a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque, y hay una frase que es muy cierta, lo que usted no asume en la vida tarde que temprano se lo reclama, tarde que temprano se lo cobra.
Y usted no se escapa nunca. Algún día le va a tener que poner la cara. Algún día va a tener que afrontarlo. Algún día va a tener que asumirlo y algún día va a tener que definirlo. Así sea en los momentos postrímeros de su tumba. Pero siempre tendrás que responder. Dios no nos ha llamado a ser cobardes, pero tampoco nos ha llamado a ser mediocres. Estamos llamados a responder y a responder con valor. Hay una frase que es muy cierta y en la espiritualidad nuestra es muy recurrente. Dicen que el mundo es de Dios y se lo alquila a los valientes. Y que de los cobardes jamás se ha escrito nada. Pero usted podría ser el primer cobarde del que se escriba no un libro, sino un seriado. Pero Dios no quiere ese tipo de cosas. Dios a nadie le ha dicho que la vida es fácil. A nadie le ha dicho que esto es No, a todos nos ha puesto un reto. Y la historia de cada uno de los hermanos que con tanta humildad nos han compartido su vida y que personalmente nos enriquece, podríamos decir, revela simplemente eso. A todos nos cuesta y todos estamos puestos a pruebas. Pero también revela estos testimonios tan hermosos, revela que para el que cree, para el que espera, para el que pone su confianza, para el que sabe que aunque él no pueda, para el que reconoce que aunque a él se le dificulte, que aunque a veces sea demasiado grande, siempre hay un alguien de verdad que te ama, que es serio y que se ha comprometido con tu felicidad y que tiene la respuesta, pero que solamente requiere tu humildad. Como lo dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 15, versículo 5, recuerde que sin mí nada puede ser, solo no puedo. El hecho de recordar que eso que me han encomendado, solo no lo puedo. Aprender con la humildad de decir, esto yo no me hago solo, mi vida no se hace sola. Yo no puedo hacer una historia solo, una familia solo, no puedo cambiar la vida solo. Algún día tengo que tener el valor y la profunda humildad de dejarme ayudar por Dios y que Dios pueda transformar mi vida. Yo soy testigo de eso y ustedes ya conocen mi historia, la gran mayoría. Pero yo soy testigo de eso porque soy el primer testigo de mi milagro. Y mi milagro fue básico, mi milagro es uno. Que siendo un hombre común, un hombre tal vez pasé por todas las etapas que todos pasamos, de ser niño, de ser lleno de miedo, lleno de complejos, lleno de trauma, lleno de inseguridad, lleno de tal vez de falta de identidad, de cantidades de cosas que podrían haberme hecho sumir en el pavor a la vida y no responderle. Y que por algún momento en la confusión de esto huí a refugiarme en la confusión de la vida, en las drogas, en el desamor, en la agresividad, en la rabia, en la prepotencia, en lo que fuera, porque todo es un pretexto para no afrontar mi vida. Yo personalmente he visto el milagro en mi vida que no siendo nada, no siendo nadie, cuando me puse en las manos de Dios y cuando humildemente reconocí ante Dios, incluso mi miedo, mi pánico a la vida, y le dije, ayúdeme. Dios no se mudó. Dios me respondió. Y hoy día soy testigo de eso. Soy testigo de ese hombre por el que yo no daba nada y del que me sentía avergonzado. Y el hombre que Dios ha ido haciéndome cada día, pero que no ha llegado a su fin. Y perdónenme que se lo diga, pero permanentemente escucho la voz que me dice y la voz que habla desde mi interior y que me reclama y me dice, pero te falta mucho todavía, te falta. Porque lo que Dios quiere de mí se proyecta a lo que Él es. Y hay unas frases que a veces nos asustan cuando el Señor nos dice,
como el Mateo 5:48. Yo quiero que sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y cuando yo escucho esa frase, comprendo que no me puedo sentir nunca satisfecho y nunca tranquilo, y no puedo dormir tranquilo, y en el día a día no puedo sentir que ya lo culminé, porque todos los días veo ante mí el reto de más, de amar más, de servir más, de humillarme más, de ser más humano, tal vez mejor persona, en todo, superarme a mí mismo, aunque me cueste, aunque me exija, aunque muchas veces tenga que agarrarme de mí mismo y dejar de ser el Fernando viejo que soy, para aprender a ser el Fernando nuevo que Cristo quiere que yo sea. Y eso, ustedes dirán, tan rica la vida de los padres, ¿no? La pasan chévere. Yo creo que nadie puede vivir tranquilo con la conciencia de que Dios espera mucho de él, mucho de él. Y que yo nunca me puedo sentir tranquilo, porque es que la medida que tengo que llenarlo no es la medida de mis expectativas, es la medida de lo que Dios quiere de mí. Y Dios quiere de mí mucho, mucho. Así como Dios Padre quiso de su Hijo, y queriendo de su Hijo lo llevó al extremo. Yo en medio de toda mi vida le digo, Señor, no sé cuál es mi extremo, pero el día que usted me jale, que yo no me reviente. El día que usted exija el sacrificio extremo, Señor, eso sí se lo pido, Dios, que yo tenga la generosidad de entregarle mi vida y de poder hacer sus planes, aunque me duela, aunque me exija, pero yo sé que detrás de eso está mi salvación y tal vez la salvación de muchos a los que Él me ha confiado. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llamamos a Martica Chalhup. En este momento, antes de morir, Jesús le entrega a Dios, a su Padre, la parte más importante de una persona, que es su espíritu. Nos muestra el verdadero amor y confianza que Jesús le tiene al Padre. A pesar que Jesús no lo ve, Él sabe que Dios está en Él, porque él lo siente. Él sabe que Dios solo quiere lo mejor para Él, que Dios lo va a salvar de todo el dolor que tiene. Jesús sabía que para poder verdaderamente renacer, tenía que encomendarse a su Señor, tenía que encomendar su ser a Dios.
descansar en Él. Jesús termina su vida con el mismo acto que comenzó su vida, porque al ser concebido en María la Virgen, hace un acto de fe. La Virgen hace un acto de fe. Hágase en mí según tu palabra. María pone su confianza en Dios, al igual que Jesús al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está poniendo su fe y su confianza en su Padre. Mi abuelita falleció hace 7 años. En ese momento, yo acababa de cumplir 15 años. Sus últimas horas las pasó con sus 11 nietos a su lado, y lo único que hacíamos cuando abría sus ojos era cantarle su Ave María. En su misa de cuerpo presente no cantó ningún coro. Los que cantamos fuimos nosotros, sus nietos. Fue muy especial y triste, pero muy especial. Y una de las canciones que le cantábamos era Entre tus manos. En ese tiempo yo no entendía qué significaba decir hay que morir para vivir. Hace unos meses me comenzaron a hacer exámenes médicos porque tenía un dolor muy fuerte y me encontraron un quiste en cual que me tuvieron que operar. Y a mí yo siempre trataba de acordarme de la canción que le cantábamos a mi abuelita, pero nunca se me venía, nunca, era imposible. Solo eran los momentos que de verdad estaba triste y necesitaba algo que se me venía la canción. Cuando yo estaba acostada, cuando me iban a hacer mis exámenes, siempre lo que se me venía era la canción. Y me la ponía a cantar y descansaba y me tranquilizaba. Hace unos cuantos días, sirviendo en el altar, entendí de verdad qué significaba la canción. Cuando decía, hay que morir para vivir. No es literalmente morir para poder vivir, es morir a todas esas cosas que nos alejan de Dios, a la soberbia, la prepotencia, el apego a las cosas materiales. Es morir a nuestro yo para poder renacer y ser la persona que Dios quiere que seamos. Yo debo de entregarme a Él. Debo de poner mis dudas, mi dolor, mi salud, mi vida en las manos del Señor. Uno de los momentos en donde yo siento más y vivo esta palabra es cuando estoy acá sirviendo en el altar. En este momento me abandono, la cruz que cargo la pongo abajo y descanso en un momento. Me olvido de todo lo que me preocupa o que me hace sufrir. En una ocasión, sirviéndole al padre Néstor, pude ver y sentir las manos de Dios cuando le lavaba las manos al Padre. No lo podía ver a los ojos porque ver a Dios o a Jesús, eso impresiona. Y no pude, pero en ese momento yo sabía que Él estaba ahí. Por Él yo sirvo. Por Él hago todo lo que hago. Porque Él siempre está conmigo y nunca me deja y nunca los deja a ustedes. Dejen su cruz en Él, descansen su espíritu. Y verdad que van a ser más felices y contentos. Pero confíen en Él porque Él nunca los deja.